vamos a compartir la teoría. Vamos a avanzar un poquito más hasta la recta como graficar y vamos a empezar a hacer algo de práctica, ¿sí? Página 8. Función lineal. Esto es un repaso porque esto sí lo vimos. Una función lineal está definida por una función con un polinomio de primer grado donde figura el término con x lineal y el término independiente. Los valores m y el término independiente b tienen nombre y apellido. M se llama la pendiente y b la ordenada al origen. Son dos números reales que pertenecen a los reales y m tendría que ser diferente de 0 para que este término no desaparezca y tengamos un polinomio de primer grado. Si no, tendríamos una constante, que sería b. Su representación gráfica es una recta. Esta es la llamada forma explícita. Esta es la forma explícita. Hay como 6 formas de escribir una recta, son todas equivalentes, varias formas distintas, porque evidencian distintos datos. En este caso, esta es la forma explícita. El M indica la pendiente o inclinación respecto del eje de las X positivas, y el B, el punto donde corta al eje de las Y, que se llama ordenada al origen. Ahí está, pendiente de la recta, ordenada al origen. Habíamos dicho que por pertenecer a las funciones tipo polinomio, el dominio y el rango son los reales. O sea, va desde menos infinito a más infinito, la recta anda de 10, no tiene problema de límites. Bueno, la intersección con el eje de las X se produce cuando nosotros intersectamos la función con el eje de las X. Y eso sucede si nosotros haríamos lo siguiente. Aguarden que mi tableta, ahí está. Es cuando hacemos una intersección de f de x igual a mx más b y la ecuación del eje x, y igual a 0. De combinar estas dos, aparece esta ecuación, donde despejamos x, nos queda menos b sobre m, y ese es un 0 de la función, es donde corta al eje de las x. La intersección con el eje de las y es la misma función, que ahora lo voy a poner como y igual a m más b, y x igual a 0, que es la ecuación del eje y. Y cuando metemos el x igual a 0 en esta, nos queda y igual a b. Lo que dice acá. Acá en este caso, m es positivo, entonces la función es creciente. ¿Se acuerdan que decíamos que era creciente si teníamos un x1 y un x2 y los correspondientes? Este es el i2 y este es el i1. A medida que los x crecen, los y decrecen, entonces, los y crecen. Primero va el i1 y después el i2, entonces esto es una función creciente. Eso directamente lo podemos observar con el signo de m. Si m es positivo, seguro la recta es creciente. Si m es negativo, la recta es decreciente. ¿Cómo se ve una recta con el m negativo? Se ve así. Acá
sigue siendo dominio y rango de la recta a los reales. La intersección con el eje X es el mismo cálculo. La intersección con el eje Y es el mismo cálculo, pero acá el M es negativo. Con el criterio de, acá tenemos el X1 y el X2, así, y este es Y2 y este Y1. Los Y decrecen cuando los X crecen. Entonces la función es decreciente. Entonces fácilmente en una recta uno observa el signo que tiene el multiplicador de X y ya está. Ya sabe si es creciente o decreciente. Bueno, a tener en cuenta como conclusión de lo que acabamos de ver, estas son las intersecciones de una recta. Con el eje de las X, el Y es igual a 0 y el X es menos B sobre M. Y en el eje de las Y, X igual a 0, Y igual a B. Función constante. La función constante también es una recta, pero una recta particular. Es donde M es 0. Es una recta donde M es 0 y entonces este factor es igual a 0. No aparece el X porque M es igual a 0. Y entonces queda la ecuación Y igual a B. Esta es una recta horizontal. Fíjense que la recta corta en B, en Y igual a B. Y vale para todo X. Y va desde menos infinito a más infinito, paralela al eje de los X. ¿Cómo sería entonces? Bueno, hagamos un análisis de esto. El dominio de f de los reales, porque toma todos los valores de X, y el dominio y el rango es solamente el elemento B. No toma ningún otro valor de la Y, de la variable Y. Ahí cambia un poquito la recta. ¿Cuándo es la intersección con el eje X? No hay intersección. Salvo que sea B igual a 0. Cuando B es igual a 0, es la ecuación del eje de las X, o sea, coincide sobre el eje de la X. Entonces tiene millones de puntos de contacto con el eje de las X. Pero si no es B igual a 0, entonces no contacta el eje de la X nunca, que es paralelo al eje de la X. ¿Y en dónde corta el eje de la Y? En Y igual a B. Entonces, como M es igual a 0, y nos habíamos dicho de que si M era mayor que 0, la función era creciente, y si M es menor que 0 es decreciente, cuando M es igual a 0, no es nada, ni creciente ni decreciente. No es creciente ni decreciente en los reales. Es una recta horizontal. Y igual una constante es una recta horizontal. Bueno, hecho ese análisis, ahora nos preguntamos, ¿podemos tener una recta vertical? ¿Cómo se vería una recta vertical? ¿Cómo sería la ecuación de una recta vertical? Esto no está, pero yo se los voy a contar. Puede ser que sería paralelo al eje de las X. De ahí está la De recta. ahí. Sí. Y aquí esto corta en un valor x0, que es este, en el eje de las X. La ecuación de esto es x igual a una constante. Como aquí, la recta horizontal era y igual a una constante. Ahí están las ecuaciones de las rectas horizontales y de las rectas verticales. Es igual a una constante. Por esa constante corta el eje de las X,
queda paralelo al eje de la Y. Cuando esa constante es 0, la recta vertical coincide con el eje Y. ¿Se acuerdan que decíamos que el eje Y, la ecuación era x igual a 0? Y de ahí viene que cualquier recta vertical es x igual a una constante. 0 es una constante que pertenece a los reales. Con cualquier número real nosotros podemos poner, fíjense, vamos a ir al GeoGebra. Número, me queda esta recta. Ahí está. Ahí está la recta. ¿Ves que es vertical? Es x igual a una constante. ¿Dónde está esa recta? Está aquí. Está abajo del título recta, es la única recta que tenemos, y es igual a una constante. ¿Cuál es la constante? Es x igual a a. A es este deslizador. Yo lo muevo al valor de a y se mueve la recta. El punto C se mueve además en una curva. Pero fíjense qué bueno que la recta es siempre vertical cuando x es igual a una constante. No importa qué valor tome la constante. Cuando la constante toma 0, coincide con el eje de la Y. Podemos a su vez poner una recta horizontal y igual, y le voy a poner B minúscula, que ese va a ser otro deslizador. Me pregunta si lo creo, sí, y ahí lo crea el deslizador. Ahí está la Disculpe, profe, recta, ¿cómo se llamaba la aplicación esa? GeoGebra. Y GeoGebra. anda, Bien, gracias. es gratis y encima funciona en el celular. El celular está dividido. Ya le vamos a charlar de GeoGebra un ratito, ¿sí? Fíjense, yo deslizo el valor de B, lo voy modificando, y ahí está la recta horizontal, que cuando cambio el valor de la constante, cambia la posición, pero sigue siendo paralelo al eje de la Y. Esto es Y igual a B, B larga. ¿Se entiende? Ahora voy a poner otra recta. Voy a poner Y igual a MX más B. Me pregunta si voy a crear el M. Ahí está el deslizador. Fíjense, si yo muevo el M, cambia la inclinación. Cuando el M es negativo, fíjense que la recta es decreciente. Cuando el M es 0 es horizontal. Cuando la recta es positiva, tiene pendiente creciente. Y si voy a infinito, la recta se pone vertical. Y si voy a menos infinito, la recta se pone vertical. Y además de la recta Y, cuando yo cambio la ordenada del origen, que es este mismo B, se desplaza de arriba hacia abajo. Pero no cambia la inclinación. Con estos dos parámetros yo puedo dibujar cualquier recta. Voy a establecer que las rectas verticales y horizontales no se vean. Ahí está. Le voy a meter un colorcito. Profe, ¿por qué la pendiente lo limita hasta 5 nomás? Ah, yo lo puedo cambiar a eso, ¿no? Ya lo cambio, Ah, mira, para que lo veas. Es solamente porque así es el estándar, así empezás. ¿Qué querés cambiar de valor, de límite, menos 5 más 5? ¿Cuál de los tres deslizadores? ¿El de la pendiente? sí, que pueda ponerse Más vertical. paralelo a cualquiera de los Bueno, ejes. no va a llegar a estar paralelo porque tiene que ir a M a infinito. Pero bueno, ahí con el botón derecho voy a propiedades
del objeto pendiente y le pongo, por ejemplo, ahí menos 500 y más 500. ¿Te gusta ahí? Sí, mucho. Perfecto. Entonces ahora en el mismo deslizador se pone casi perpendicular. Y del otro lado da vuelta. Mirá cómo aquí nomás solamente se nota que da vuelta. Lo hace muy rápido porque cambia de valores saltos muy grandes. Ahí se pone vertical. Y aquí se pone 0, negativo, positivo. Yo puedo cambiar todas las cosas acá. Hay que ponerse a jugar nomás. Y si cambio la ordenada al origen, la recta no se está desplazando horizontalmente, se está desplazando verticalmente. Eso va a ser factible verlo si yo le pongo un punto a la recta. Con esta aplicación le pongo un punto al objeto. Voy a poner un punto acá. Y vas a ver que ese elemento E no se desplaza en forma horizontal, sino en forma vertical. A ver. Bueno, no sé, no hizo lo que yo quería. Bueno, ahí está. ¿Les gusta? Esto es para jugar. Pero el juego es una cosa que nos permite ver cómo funciona la matemática y su equivalente geométrico. Hay que jugar con esto. Vamos entonces a la pantalla de la teoría. Bueno, con esto se sacan todas las dudas de rectas o de cualquier cosa. La verdad que esto sirve para todo y es rápido. Y lo pueden hacer con el celular. A ver, yo voy a... Quiero saber si ustedes pueden ver la pantalla que yo estoy compartiendo. Sí, profe, sí se ve. Ahora A está en ver, GeoGebra. Se ve GeoGebra. Ahora está en GeoGebra, sí. ¿ustedes ven GeoGebra nada más? Sí. Sí. Bueno, no quiero que vean GeoGebra, quiero que vean otra cosa. Sí. Quiero que vean esto. Aquí que ven una pantalla de navegación, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Sí. en esta pantalla de navegación vamos a poner GeoGebra. GeoGebra es por geometría y álgebra. Bueno, ahí está el GeoGebra. App, aplicaciones para bajar. Esto es lo que ustedes tienen en el celular. Pueden hacer la calculadora gráfica solamente, eso es 2D. La graficadora 3D hace figuras de 3D. Hay algo de geometría pura y hay una suite de calculadora. Esta suite de calculadora contiene a las otras 3 simultáneamente. Esta suite de calculadora contiene estas 3. Si no, las pueden bajar individualmente a calculadora gráfica, graficadora 3D y geometría. Yo les aconsejo que bajen estas 2. Esta es por ahora la que más van a usar. Esto se descarga en el celular. Puede ser para celular Apple, para Android, para Windows, para... este es el sistema operativo de Apple, pero para computadoras. Perdón, para teléfonos. Este es el sistema operativo para computadoras.
Hay para Linux, para Windows en las computadoras, y este no sé cuál es el Chromebook. Creo que es para Palm. Y el Android. Hay Palm con Mac, con Windows, con Android, con Chromebook y con Linux. En todos estos sistemas operativos, la bajada de las aplicaciones de GeoGebra son gratuitas. En el celular te puede llevar 20 segundos descargarla y después te sirve para hacer un montón de cosas. Yo aconsejo que hagan esto. Vamos a seguir con la clase. Para graficar una recta. Esto fue objeto de consulta ayer, estuvo buenísimo. Hubo gente que la entendió de una y lo estaba haciendo muy bien. Bueno, como les había dicho, hay muchas formas. Una forma muy común es la forma implícita, que se puede poner así. En uno de los miembros de la ecuación es 0 y todo lo otro va en el primer miembro o miembro de la izquierda de la ecuación. Y hay un término en X, un término en Y y un término independiente. Esta forma se llama forma implícita o forma general. Y normalmente nosotros la ponemos con los coeficientes con letras mayúsculas. Después está la forma explícita. En la explícita, M tiene un significado geométrico y B tiene un significado geométrico. Que acá en la forma general, el A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, no queda claro qué son. ¿Cómo los encontramos dentro del gráfico? En la forma explícita o equivalente, es fácil ver que M es la pendiente y B la ordenada del origen. Y ambos valores, ambos números reales, tienen un significado geométrico. Por eso se llama explícita esta forma. Dice que para graficar una recta se necesitan solo 2 puntos. Esto lo dijo hace miles de años un sabio griego que se llamaba Euclides. Nosotros estamos viendo esta geometría que se llama geometría euclidiana. Él puso 5 axiomas y con esos 5 axiomas construyó toda la geometría que conocemos. Los 5 axiomas, uno de los 5 axiomas es este, que por 2 puntos solo pasa una recta. Si yo tengo un punto, ¿cuántas rectas pasan por ese punto? Estoy preguntando, necesito que respondan. Infinitas. Infinitas. Todas diferentes pendientes, pero pasan infinitas rectas por ese punto. Ahora, por 2 puntos, ¿cuántas rectas falsas? Una. Una sola, porque de estas infinitas hay una sola que además de pasar por este punto, pasa por el otro. Vamos a correr un poquito. ¿Se entiende? Sí. Eso es un axioma. ¿Saben qué es un axioma? Un axioma es una verdad que no necesita ser demostrada, que es obvia. Y en base a esas verdades obvias, se construyen otras verdades que no son tan obvias. Y así se llega a depurar el conocimiento. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. acá tenemos el punto 1 y el punto 2. Y pasa una sola recta. Las rectas, o todas las entidades geométricas, se las designa con una letra minúscula que puede tener subíndice y 2 puntos. Esto sería un nombre del elemento. A los puntos se los designa con letras mayúsculas. Esta entidad puede ser, por ejemplo, una elipse.
puede ser una parábola. Y ese es el nombre. El nombre porque en una hoja tenemos un montón de entidades trigonométricas, entidades geométricas, y tenemos que poder referirnos a ella, entonces le damos nombre. Porque decimos, a la parábola la cortamos por la mitad. Bueno, el GeoGebra pregunta, ¿cuál de todas estas corto por la mitad? Decimos, cortar la C. Y entonces corta la parábola. Esto no es solamente que lo hace el GeoGebra. El GeoGebra lo usa, pero nosotros ya lo inventamos a partir de Euclides, ya usamos esta normativa para determinar de qué estamos hablando, ponerle nombre a las cosas. Bueno, vamos a analizar el tema de la recta por 2 puntos. Tenemos un punto aquí y otro punto acá. El punto P2 tiene coordenadas x2 y 2. Y el punto P1, x1 y 1. Esas son las coordenadas del punto, de los 2 puntos en el plano. Acá está el eje de las y acá el eje de las x. Lo que yo marqué son los ejes positivos. Y el origen está acá. Lo negativo está aquí. Y la recta pasa por los 2 puntos, tiene una ordenada al origen y tiene una pendiente. ¿Cómo carajo vemos la pendiente? Ahí hay un ángulo. Si las escalas del eje de las y la escala del eje de las x son iguales, entonces ese ángulo es igual, la tangente de ese ángulo es igual al número real m, que es cateto opuesto dividido cateto adyacente, tangente del ángulo alfa. Esa inclinación es m. M tiene que ver con la inclinación respecto del eje positivo de las x. Y siempre se mide como positivo el sentido antihorario. Vamos a escribir mejor. Esa es una M. Y ahora vamos a ver. El sentido antihorario lo tomamos como positivo. Y el sentido horario en el que se avanzan las agujas del reloj lo ponemos como negativo. Y ese sería el caso de una recta así. Este es el eje de las x. Y esto sería m que ha girado en el sentido negativo. Acá es positivo. Y entonces m es negativo y la pendiente hace que la recta sea decreciente. A medida que avanzamos con x, los y bajan. En cambio acá avanzamos con los x y los y suben. Entonces, ¿cuál es la pendiente cuando tenemos 2 puntos? Tenemos las coordenadas. Fíjense, el delta de y es el cambio de y2 menos y1. Y el delta de x es el cambio entre x2 y x1. O sea, son los segmentos, que es el cateto opuesto y el cateto adyacente de este triángulo rectángulo. Lo voy a poner en rojo al triángulo rectángulo. Entonces la tangente del ángulo alfa, cateto opuesto, opuesto a alfa, ¿no? Y este es el cateto adyacente. Esta dislexia me tiene mal. Cuando decimos adyacente también nos referimos al ángulo alfa. Entonces, ahí queda claro esta relación, de que la tangente de alfa es igual a la pendiente. Pero si los ejes dicen
o nombran cosas distintas, escalas distintas, ya no hablamos de ángulo alfa, pero la pendiente tiene la misma definición. Cateto opuesto sobre cateto adyacente en un triángulo construido de esa manera. Entonces la pendiente queda con esta fórmula. Cambio en Y, cambio vertical, y cambio en X, cambio horizontal. Fíjense que ahí da positiva la pendiente, porque Y2 es mayor que Y1 y X2 es mayor que X1, y entonces es positivo dividido positivo, la pendiente M tiene signo positivo. ¿Está? Si los dos puntos estuvieran horizontales, van a tener el mismo Y. Entonces, arriba el delta de Y va a ser 0. Entonces la pendiente va a ser 0. Y eso corresponde a una recta horizontal. Y si están alineados verticalmente los puntos, X1 y X2 son los mismos. Y entonces vas a tener un 0 en el negativo. Matemáticamente es difícil de manejar esto, pero hacemos un salto al vacío y decimos que, bueno, X igual a una constante es la recta vertical. Por analogía. Desde este camino es muy difícil sacarlo. ¿Alguna pregunta? Están redormidos ayer y hoy. Y este tema es importantísimo. Me da mucha pena. ¿Cómo se grafica una función? Bueno, acá tengo yo un ejemplo. Tengo esta recta que tiene una pendiente y una ordenada del origen. Entonces, si es la ordenada del origen, directamente busco el eje Y y marco la ordenada del origen en B igual a 1 o Y igual a 1. Marco el punto. Después me dice que la pendiente es 2/3. Yo lo voy a escribir acá arriba. M igual a 2/3. Eso significa que el delta de Y, que va arriba, y el delta de X va abajo, el delta de Y es 2 y el delta de X es 3. Entonces, los dos son positivos. Subo en sentido positivo de la Y, subo 2. Y voy en el sentido positivo de las X, 3 unidades. Acá subo 1, 2, y acá voy 1, 2, 3. Y marco el otro punto. Si lo quisiera haber hecho al revés, primero usar el delta de X, y voy en sentido positivo, podría haber hecho 1, 2 y 3. Y después el sentido positivo de las Y, hubiera hecho 1 y 2 y llego al mismo lugar. El orden que haga yo estos pasos me permite encontrar el mismo punto. Y entonces ahí yo uno los dos puntos con la regla, pongo mi regla en los dos puntos y trazo mi recta con toda confianza. Esa es la manera de construir gráficamente una recta que está en modo explícito. La otra es como Y igual a 1 es la intersección en el eje de la Y, después pongo Y igual a 0, intersecto con el eje de las X, ahí tengo dos puntos. La recta va a ser la misma. Me va a dar este punto, pongo la regla y voy a tener una cosa así, y trazo y voy a abarcar el segundo punto que era el P2. Este era el P1 y aquí le vamos a llamar P3. Otra forma de construir la recta. La idea es buscar dos puntos, poner la regla y trazar la recta. Por eso es importante tenerla la recta en el modo explícito. Ahora ustedes dicen, sí, será igual. Bueno, yo voy a poner esta recta que está en modo explícito en el modo general. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, me molesta el 3 porque está en el denominador,
multiplico toda la ecuación por 3. 3i me queda igual a 2x más 3. Se fue el 3 del denominador, se simplificó con el 3 con que estoy multiplicando, por eso me queda 2x. Ahora paso al otro miembro. 3i menos 2x menos 3 igual a 0. Aquí está la misma recta en formato general o implícito. Esos dos nombres tienen este formato, donde el coeficiente A mayúscula es menos 2, que es el que multiplica a la A. El B mayúscula es 3 y el independiente es menos 3. Ese es el modo explícito. Y es la misma recta, ¿no? Yo si despejo I, vuelvo al modo explícito. ¿Alguna pregunta? No, profe, me quedó claro de una manera explícita. Acá vamos a hacer el tema de la pendiente de una recta que tiene pendiente negativa. Espérenme un momentito, tengo un problema con el gato acá. Bien. Fíjense que la pendiente es negativa. Yo voy a escribir, voy a poner no I, sino M. La pendiente M igual a delta de I sobre delta de X. En este caso, voy a asignar el signo al delta de I. Entonces, voy a ubicar en mi término independiente, va a ser la ordenada del origen. Y en I igual a 2, voy a poner un punto, el P1. Lo marco ahí. Entonces ahora avanzo en sentido negativo de las I, o sea, hacia abajo, avanzo 3 lugares. Eso sería el menos 3. Entonces avanzo hasta menos 1. Y de ahí avanzo en sentido positivo de las X. 1, 2, 3, 4. Y ahí marco mi punto P2. Traigo la regla y trazo la recta. Y efectivamente se inclina hacia abajo, tiene pendiente negativa. ¿Puedo hacerlo así o puedo hacerlo al revés? Es indistinto. ¿Cómo sería al revés? Sería al menos 3 cuartos, yo le asigno el signo menos al denominador. Entonces me queda 3 sobre menos 4. Entonces, en vez de bajar 3, yo lo que voy a hacer es avanzar en sentido negativo, en sentido positivo 3, ¿no es cierto? Entonces hago 1, 2, 3. Voy hasta 5. Y de ahí avanzo en sentido negativo en el sentido de las X. 1, 2, 3 y 4. ¿A dónde llego? Si este es 0, llego a menos 4. Menos 4. Y bueno, pongo la regla entre P3 y P1 y me da la misma recta. O sea que no importa a cuál de los dos numeradores y denominador de la pendiente M le asigne el signo. Tengo que llegar a la misma recta. O sea, no es que tengo, voy a llegar a la misma recta. No importa cuál método haga, porque los dos métodos son válidos. ¿Sí? Esto quiero que quede bien claro.
¿Qué pasa si la pendiente es 3? ¿Cómo hago esto del delta y del delta x? 3 es lo mismo que la fracción aparente 3 sobre 1. Entonces, delta de y es 3 y delta de x es 1. Si este fuera el punto, tengo que avanzar en el sentido positivo de las x, 1. Y en el sentido positivo de las y, 3. Y ahí están los dos puntos y trazo la recta con mi regla. ¿Está? ¿Qué pasa si me viene en fracción? Bueno, ustedes saben, yo tengo m igual a 0,66. Hagamos bien difícil. 0,6 periódico. Esto es lo mismo que 2/3. Si este es el punto de ordenada al origen, lo que yo hago es caminar 3 en el sentido positivo de las x y caminar 2 en el sentido positivo de las y, marco el otro punto y trazo mi recta. Vamos a tratar de hacerla bonita. ¿Qué les parece? Como método está claro, ¿no es cierto? Y sencillo. Y ya hemos visto positivo, negativo, fraccionario, decimal. Creo que está todo. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bien. Rectas paralelas y perpendiculares. Como la pendiente M es la que determina la inclinación, si dos rectas distintas tienen la misma pendiente, son paralelas. O sea, que si las dos pendientes son iguales, esto se llama la condición de paralelismo. Lo voy a escribir para que ustedes lo sepan discernir. Condición de paralelismo. Que las pendientes sean iguales. Eso significa que si yo tuviera dos ejes en un plano, tendría una recta así y otra paralela. Esta tiene pendiente M1 y esta tiene pendiente M2 y M1 es igual a M2. Eso es lo que quiere decir. ¿Está claro esto? Por supuesto que una tiene Sí. una ordenada al origen B1 y otra tiene una ordenada al origen B2. Si las B fueran iguales, las rectas se superponen y las ecuaciones explícitas son iguales. Porque coincide tanto la pendiente como la ordenada del origen. Pero mientras las ordenadas de origen sean distintas, uno las ve claramente paralelas. Sigamos. Así está, ¿ven? En este caso, las dos rectas tienen pendiente 2. ¿Cómo sé que tienen pendiente 2? Bueno, yo marco la ordenada del origen y camino 1 y camino 2 para arriba. Y ahí pasa. Entonces tengo pendiente 2 en el cambio, en el salto de y, 1 en el cambio, en el salto de x. La pendiente vale 2. Y si hago lo mismo con esta, acá, desde menos 1, hago 1 y 2 para arriba, y entonces tengo la misma pendiente. Esta es M1 y esta es M2. 2 sobre 1 igual a 2. Y fíjense las ecuaciones.
2x y 2x. Pero una tiene ordenada el origen 1, corta en 1, y la otra menos 3, corta en menos 3. Y ahí están las rectas paralelas. Esto lo pueden graficar en GeoGebra. Pueden poner las dos ecuaciones y van a ver que le da rectas paralelas. Me espera, profe, si compruebe. Quiero Bueno, aprender a usar la perfecto. Espera un momentito para que lo hagas. ¿Lo estás haciendo en el celular o en la computadora? En la computadora también es gratis. Está libre de virus y libre de todo. Así que también pueden bajar el GeoGebra en la computadora. En la computadora tienen la versión 5, que es la que produce archivos que se pueden guardar en el disco. Y la versión 6, que trabaja online con internet. Todo lo que ustedes graban se queda grabado en la red. Ustedes tienen que tener una cuenta y tienen una especie de drive en la nube donde guardan sus cosas. La versión de 6 de la red es muy parecida a la versión del celular en cuanto a la estética. La versión 5 tiene algunos cambios de forma o de los comandos, cómo están organizados, la pantalla, cómo está organizada. Pero la 6 y Ya, la profe. de... ¿Ya está? ¿Funciona? Sí, me da paralela también. Qué bueno. Me Infinito. alegro que... qué lindo cuando un plan se realiza. Bueno, aquí vemos el tema de rectas perpendiculares. Dos rectas no paralelas a los ejes coordenados, o sea, no son ni verticales ni horizontales, son perpendiculares si y solo si la pendiente de una es el opuesto del recíproco de la pendiente de la otra. Es decir, que si la pendiente de una es M1, entonces M2 es igual a menos 1 sobre M1. Aparte de estar invertido en el numerador y denominador, que eso quiere decir recíproco, si yo tengo un 2, el recíproco es un medio. El recíproco es lo mismo que 2 a la menos 1. O la función, no la función, sino la fracción invertida. Si yo tengo el número 3 medio, el recíproco es 2 tercios. Pero aparte de ser el recíproco, también cambia el signo. Otra manera de decir esto es que el producto de las pendientes de menos 1. Que es lo mismo. Si yo al M1 lo paso al otro miembro, me queda esta ecuación. Bueno, acá tenemos la pendiente M1 es 3 y acá la pendiente M2 es menos 1 tercio. Agarren el GeoGebra, pónganla y van a ver que son perpendiculares. ¿Ya lo está haciendo, flaco? Estoy en eso, profe. Estoy medio lentito. No, Lo voy a tranquilo, ver. tranquilo. Yo quiero saber si has empezado nada más. Sí, estoy en eso. Fíjense que acá hay 90 grados. X más 2. Y en el otro, El otro es menos 1 tercio de X menos 1. menos 1 tercio. Menos Menos 1. Menos 1 tercio de X menos 1. ahí pongo. Ahí está. También me da perpendicular acción en el 0. Cerca del 0. Perfecto. Ahí su compañero no me deja mentir. Siempre da perpendicular si se cumple esta condición con las pendientes. Esto se llama condición de perpendicularidad.
Bueno, ahora jugando con dos valores, uno empieza a obtener cosas interesantes. Vamos a ver un ejemplo de esto. Profe, Sí, ¿y se puede obtener de forma analítica, por así decirlo, la intersección entre los dos puntos? ¿Donde se claro, cruzan? por supuesto. Eso es lo que vamos a ver justamente ahora. Sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Se acuerdan que yo, cuando quería intersectar un polinomio o una función o una recta con los ejes, ponía una llave y ponía la función, y acá ponía, por ejemplo, x igual a 0 por el eje y? Esa es la ecuación del eje y. Y entonces matemáticamente combinaba las dos ecuaciones y nos daba el punto de corte, ¿o no? No, Sí. ese es el método para encontrar la intersección de dos ecuaciones lineales, de dos rectas. ¿Y cuáles son las dos incógnitas? La incógnita es y0 y x0. Y esas son las coordenadas del punto P0, donde las dos rectas se cortan. P0 es el punto que pertenece simultáneamente a las dos rectas. Y cuando nosotros hacemos las dos rectas en una llave, esto se llama sistema de dos ecuaciones lineales. Sistema de ecuaciones lineales. Esto es objeto de estudio del álgebra. Lo vamos a ver gráficamente, geométricamente, pero después ya obviamos la parte geométrica y hacemos sistema de n ecuaciones con n incógnitas, y los mecanismos son iguales a estos. Lo vimos en la secundaria, ya cuando lo vean lo van a reconocer. Y les comento que por estas cosas, no por dos rectas, sino por cosas más complejas, dieron un premio Nobel de Economía, porque con ese sistema de ecuaciones lineales lograron predecir, hicieron un modelo que predijo el movimiento de la bolsa de Nueva York. Entonces, eso se convirtió a partir de ahí, que estamos hablando del año 50 más o menos, se convirtió en una herramienta estándar, los sistemas de ecuaciones lineales de n ecuaciones con n incógnita, en un sistema estándar para estudiar sistemas complejos. Por ejemplo, clima, terremoto, temperatura de objetos que se están calentando en un horno, mareas, corrientes marinas. Todo eso se analiza con sistema de ecuaciones lineales. Y ahora el sistema de ecuaciones lineales es la base de lo que ustedes conocen como inteligencia artificial o deep learning o machine learning. O sea, la máquina, la computadora aprende a resolver un problema sola. Uno programa solamente que un método general por el cual la máquina produce una matriz, y después hay un producto de matriz y ya toma la decisión que tiene que decidir. O sea, cada matriz le da la respuesta a una pregunta, según los datos que tiene. Mete los datos en la matriz y dice verdadero o falso, sí o no, negro o blanco. Pero ya tomó una decisión. Y si toma varias seguidas, puede tomar decisiones complejas. Y eso da lo que ustedes conocen con el nombre de inteligencia artificial. Un ejemplo. Yo entreno a la computadora para que aprenda a reconocer en una foto cuando hay un perro. ¿Cómo la entreno? Y agarro 3000 fotos y le voy haciendo hacer el proceso a la computadora, y la computadora genera una matriz. Cuando agarro una foto nueva, que nunca antes la había visto, la multiplica por la matriz, soluciona varios sistemas de ecuaciones lineales en el proceso y saca una decisión. Si hay un perro o no hay un perro. Y tiene una probabilidad de acierto de más del 99%. Eso es inteligencia artificial. Todo matemática y todo nace aquí.
en el sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Así que si se despiertan, pueden ingresar a la nueva tecnología con el pie derecho. Si no se despiertan, tal vez nunca lo hagan. ¿Se van a dormir o no? No, ni ahí. No, no hay que dormirse. Este es el momento de estar despierto. Bueno, esto yo les di un avant premier para que ustedes vean de qué se trata. Vamos a descansar 10 minutos para que se despierten, se toman un café, se lavan la cara. Aquí les presento un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, como ustedes lo conocían en la primaria. Ahí hay dos rectas. Estas rectas se pueden escribir con la forma general. Por supuesto que estos son coeficientes de la primera recta, la segunda recta o se pueden escribir en la forma explícita. Estos tres sistemas de ecuaciones son equivalentes. ¿Sí? Si yo paso este C1 mayúscula al segundo miembro, me queda igual que esto. Y bueno, acá tengo que también pasar todo a un solo miembro y me queda igual que el primer sistema. Ahora, este sistema es la modalidad de cómo lo ponen cuando van a resolver sistemas de ecuaciones lineales. Todos los términos independientes están al otro lado del igual. Y todas las variables están encolumnadas, las mismas variables. Todas las X en una sola columna, todas las Y en una sola columna, todas las Z, las W, todas las, generalmente ya cuando es muy grande el sistema, en vez de poner X y Z, ponen X1, X2, X3, X4 hasta X100. Para que tengan una idea, un sistema de ecuaciones lineales de 100 variables, y para resolverlo necesitamos tener 100 ecuaciones. Eso es un estándar cuando queremos hacer una predicción de clima, es lo que hace Weather Channel. Más o menos en una computadora como la que tienen en casa puede demorar unos 12 días en resolver el sistema, trabajando la computadora a full time, únicamente con eso, las 24 horas, puede tardar 6 días. Por eso es que esto impulsó la creación de supercomputadoras. Vieron que por ahí dicen, no, IBM sacó el Deep Blue, una computadora que tiene una cantidad de teraflops de procesamiento impresionante, el mayor del mundo. ¿Para qué habrán construido eso? No es para jugar al ajedrez. Jugar al ajedrez es lo que menos hace. La hacen para calcular dónde va a haber un sismo, qué volcán va a erupcionar, cómo cambia el clima según la erupción de la atmósfera del Sol. Y así. Tienen un montón de tareas para hacer. Y todas llevan mucho tiempo. Vamos a parar acá. En 10 minutos, 9:15, nos volvemos a encontrar y vemos esta maravilla de la ciencia moderna que son los sistemas de ecuaciones lineales. Nos vemos. Nos vemos en 10, profe. Estoy. No, profe. Hola, profe, ¿sí estamos? Bien, a ver si estamos más Sí. despiertos porque esto es importante. Bien. Profe, Sí. por esa contraseña. Va, Bueno. de la asistencia. Sí, sí, ya la tengo acá. La paso y ustedes ponen su contraseña y después vamos a la clase. Díganme si funciona, así me quedo tranquilo. Sí, profe. Buenísimo. Entonces continuemos con la clase. Vamos a compartir.
la teoría. Y ahora sí, una vez que nosotros ponemos las dos rectas de la manera que se usa en sistemas, la forma no implica que cambia algo. Matemáticamente es la misma recta. Y tenemos dos rectas. Y ponemos la llave, esto se llama sistema de dos ecuaciones. Como tienen dos incógnitas, se aclara que es dos ecuaciones de dos incógnitas. Podrían ser, en el caso de 3D, tenemos ecuaciones de tres incógnitas, X y Z. Y dos ecuaciones de tres incógnitas son dos planos. Y la intersección de dos planos da una recta espacial. Entonces, la solución o es un punto o una recta en ese caso. Bueno, vamos a ver dos rectas. Dibujamos las dos rectas, son distintas y tienen un punto en común. Si las rectas no son paralelas, tienen que tener un punto de cruce. Existen tres posibles situaciones. Primero, que las rectas sean distintas y se corten en un punto. Que sean paralelas, donde no se cortan en ningún punto, o si son coincidentes. Y ahí todos los puntos son solución. Entonces hay infinitas soluciones. Acá tenemos un punto. Acá no existe el punto de corte. Y acá infinitos puntos. Eso se puede dar cuenta por la pendiente y la ordenada al origen, ¿no? Exacto. Que es, digamos, los datos que definen a la recta. Pero ahora veamos cómo se hace esto matemáticamente. Acá ya ustedes tienen la idea gráfica de las únicas tres posibles situaciones. ¿Sí? La situación más común es que las rectas se corten entre sí, como en el caso de este ejemplo. Ahí se dice que el sistema de ecuaciones lineales es compatible y determinado. Es compatible porque tiene solución. Existe la solución. Ahora, la solución puede ser infinita o única. Y es única, se llama determinado. ¿Está bien? El sistema Sí. compatible, el incompatible, es el que no tiene solución. Y eso Sí, es, que no se tocan. esas son las dos paralelas. Y el compatible indeterminado es cuando las rectas son coincidentes y existen infinitas soluciones. Y eso se lo especifica con todas las X o todas las Y que pertenecen a los reales. Exacto. Y ahora lo vamos a ver cómo se maneja. ¿Crees? Y cuando son opuestas, ¿Qué significa opuesto? cuando, digamos, la pendiente es negativa y, Y y la otra opuesta. tiene la misma pendiente, pero positiva. O Ajá. sea, son así. Se No, cortan en no, un punto. cuando digamos si tengo una pendiente 1, la otra va a ser menos uno sobre 1, por así decirlo. Ah, cuando son perpendiculares. Bueno, cuando son perpendiculares se cortan en un punto. O sea, es un sistema compatible determinado. Solamente existen estas tres situaciones. Esta es cuando se corta en un punto. Y ahí involucra lo que vos preguntabas. Fíjense lo que dice acá en la explicación. Geométricamente representa un par de rectas que se intersectan en un único punto de coordenadas A y B. La primera coordenada corresponde a las X, o sea que esto es A, y la segunda coordenada de las Y es B. ¿Sí?
y pertenece al conjunto solución del sistema. Este punto es la solución única del sistema de ecuaciones lineales. Cuando uno pone la llave, ya cada una de las cosas que mete dentro de la llave pierde identidad. Esa llave indica intersección entre todos esos elementos. ¿Sí? Ya no es no son ecuaciones, es un sistema. Cambio de categoría. Vamos a ver. Aquí está el sistema compatible que tiene solución indeterminado. Indeterminado porque tiene infinitas soluciones. Las rectas son coincidentes. ¿Eh? Acá tenemos una recta y otra recta y se grafican una encima de la otra. Cada punto pertenece a las dos rectas. Cada punto es solución del conjunto solución que indica la intersección de las dos rectas. Entonces, indeterminado porque existen infinitas soluciones. Y es compatible porque existe solución. Geométricamente representa la misma recta o un par de rectas coincidentes. Esa es la segunda situación. Y la tercera situación es cuando no hay solución, o sea que las rectas son paralelas. Y ese es el sistema incompatible. Incompatible significa que no existe solución. Y esos son, el conjunto solución es vacío. Conjunto solución igual a vacío. No hay ningún punto que pertenezca simultáneamente a las dos rectas. ¿Está bien? Esas son las tres únicas situaciones en un sistema de ecuación lineal. Profe. Sí, Y eso analíticamente también se lo podía hacer, ¿no? claro, eso es lo que vamos a hacer ahora, justamente. Porque esto es, yo primero les muestro la gráfica, les muestro cómo es, que queda, para que ustedes se ubiquen. Pero el verdadero aprendizaje está en la forma analítica de hacerlo. Y por eso acá dice método de resolución analítica. Acá hay tres, pero en la secundaria nosotros usamos 4 métodos. ¿Se acuerdan de este? Determinantes. Estos 4 métodos usamos en la secundaria para resolver un sistema de ecuaciones lineales de primer grado, que era 2 ecuaciones con 2 incógnitas, es lo mismo, esto es equivalente. Sistema de ecuaciones lineales de primer grado es lo mismo que 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Y este ejemplo hay 2 rectas. Bueno, ¿cómo son estos 4 métodos? Si yo aplico cualquiera de esos 4 métodos, llego al mismo resultado. ¿Qué obtengo? X un valor y otro valor. Entonces la solución, ¿cuál es? Es el punto P de coordenada AB, que es el punto donde se cortan las dos rectas. Es el punto común a las dos rectas. Bueno, cada uno de estos métodos hay que saberlos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos usar cualquiera de los 4 y podemos usar siempre el mismo. Pero la verdad que hay cosas que vienen como prospectadas, vienen acomodadas para que sea más fácil usar el método de sustitución, otro para que sea más fácil usar el método de reducción por suma o resta. Entonces, cualquier método que usemos nos tiene que dar el mismo resultado para un sistema definido. Pero laburamos menos si elegimos bien cuál de los 4 métodos vamos a usar. A ver. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos 2 rectas. Tenemos ordenada la cosa.
¿Qué quiere decir ordenada? Que en la primera columna tenemos la X, en la segunda la Y, y después del igual, los términos independientes. Ahí está ordenado como un sistema de ecuaciones lineales. ¿Por qué se llama lineal? Porque todos los exponentes están elevados a la primera potencia. Y eso quiere decir lineales. Ecuaciones, cada una de las ecuaciones. Y un sistema es la llave que los abraza y lo convierte en un sistema. Bueno, resolvemos aplicando el método de igualación. ¿Qué significa? Que yo despejo y de las dos ecuaciones, paso el y sumando para allá y paso el 3 restando para acá y me queda esto. Y acá paso el x y el 2 dividiendo todo. Por eso me queda menos x sobre 2 menos 1/2. Lo que dice aquí. Una vez que yo despejo una de las dos variables, puede ser x o y, de las dos ecuaciones, como esta variable es igual a esta, yo lo que puedo hacer es igualar esto con esto, y entonces ahora me queda una sola ecuación. Acá dice, como los y son iguales, igualo este con este, y me queda una sola ecuación en x. Y ahí la puedo resolver, me da un único valor para x. Entonces me queda la ecuación en x, agrupo, resuelvo, simplifico y me queda x igual a 1. Ahora, con este x igual a 1, puedo entrar en cualquiera de estas dos ecuaciones y me da el valor de y. Ahora, esto es magia. Yo entro acá con 1 y me da un valor de y. Entro con 1 acá y me da el mismo valor de y. En cualquiera de las dos. Pueden probarlo. A mí, como yo ya entendí, lo hago con una sola ecuación, la que sea más fácil. Por ejemplo, esta, la primera, que no me obliga a sumar y restar fracciones. Entonces pongo 1 acá, me queda 2 menos 3 es menos 1. Y vale menos 1. Veamos en la otra hoja cómo está. Entonces y vale menos 1. Por lo tanto, el conjunto de soluciones es un punto, por eso está entre paréntesis, el punto de coordenadas, el punto P de coordenadas 1 menos 1. 1 para X y menos 1 para Y. Si yo agarro ese punto, sí. Ese punto sería el que se toca. Exacto, ese es el punto de cruce. Yo le voy a llamar P0, X0 y 0. Entonces, si las rectas se cortan acá, este es P0, que tiene coordenadas en las X, X0 y en las Y, Y0. Y aquí van a ir los ejes. Profe, con el GeoGebra no podemos corregir, ¿verdad? Exacto, con el GeoGebra lo pueden verificar. O sea, ustedes hacen todo el proceso analítico, sacan un punto, después meten el GeoGebra y el GeoGebra les permite encontrar con una tarea. Las tareas son como unas baldositas. Y esa tarea está así, con un punto rojo. Esa se llama intersección. Entonces, cuando yo elegí esta tarea, se produce un marco azul alrededor diciendo que esa es la tarea elegida. Entonces yo marco con el cursor una recta, la otra recta, y ya me calcula solo el punto de cruce y me da las coordenadas. Profe, Sí. profe, ¿Por qué ¿cuál es la demoras materia para tanto en bajar hacer de la y pregunta? negativa? ¿Cómo? Es menos 1. Sí, es menos 1. Yo hice un ejemplo general. Es menos 1. Es menos 1 el i. O sea que estaría en este cuadrante el punto. Pero es un modo de ejemplo para que ustedes vean qué es el punto de intersección. ¿Sí? ¿Vos querés que lo dibuje bien? Ahí ya no tenés conflicto. Bien.
Ahora vamos a resolver el mismo sistema de ecuaciones lineales usando el método de sustitución. ¿Cuál es el método? ¿Se acuerdan que el método de igualación era que yo ponía y igual a toda una expresión, 1, y la otra ecuación también despejaba y una expresión 2, y después igualaba 1 con 2, y como estaban en x, ya podía despejar x, encontrar el valor x0. Y con este valor entrábamos a cualquiera de las dos ecuaciones y sacaba y igual a y0. ¿Se entiende? Ese era el método de sustitución. Ahora vamos a hacer el mismo sistema de ecuaciones, pero lo vamos a resolver por el método, el método que hice antes era igualación, y ahora viene el de sustitución. ¿Cómo es el de sustitución? Despejo cualquier variable de una y la inyecto en la ecuación 1. Esto la despejo de la 2. Y entonces esta me queda x igual a una función en y. Y eso lo reemplazo en x. Acá era 2x menos y igual a 3 en la segunda ecuación. Perdón, en la primera ecuación. Y entonces este x lo reemplazo por la expresión 1, que es igual a x. Y entonces me queda una expresión en y. Y saco el valor de y igual a y0. Bueno, eso es lo que hago acá. Todo este paréntesis es igual a x. Es lo que yo saco acá. Me queda 2x menos y. Ahora me queda todo en y. Menos 2, menos 4y, menos y, igual a 3. Agrupo, despejo y me queda y igual a menos 1. Con ese menos 1 voy a la ecuación en 2, que está despejado x, pongo y igual a menos 1 y me queda menos 1 más 2, me queda x igual a 1. Y vuelvo a obtener el mismo punto. P0, 1, menos 1. Ahora lo voy a dibujar bien, para que no me reten. Y tengo mi sistema de ecuaciones. Y ahí, este es el eje de las y, este es el 0, este es el eje de las x. Acá tengo 1 y menos 1. Y este es el punto P0. Y ahora tengo que ver cómo hago las rectas. Por ejemplo, la primera recta es, la voy a escribir acá. La primera recta era 2x menos y igual a 3. Entonces, y es igual a 2x menos 3. Entonces, corta en menos 3. Ahí corta la recta 1. Y tiene pendiente positiva de 2. O sea, avanzo 1, 2 sobre 1. Y avanzo 2, pasa por P0. Bueno, yo sé que pasan por P0, entonces la primera recta es así. La segunda recta es 2y más x igual a menos 1. Entonces era y igual a menos x menos 1 sobre 2 igual a menos 1 medio de x menos 1 medio. Entonces, menos 1 medio corta por acá la recta. Y pendiente 2 para x, puedo hacer 1, 2 y 1 para y, y menos 1 para y. Entonces sería Tiene que menos, bajar 1. tengo que bajar 1. 1 acá.
Entonces ahora la recta es así. ¿Qué te parece? ¿Está bueno? Y ahí está, el punto P0 es el común a las dos rectas. Ese ya entonces hicimos dos métodos, el método de igualación y el método de sustitución. Véanlo a los 4 métodos, repásenlo hasta que los dominen porque los van a usar toda la vida. Eso es algo que vale la pena aprender, tomarse el laburo de rellenar el hueco. Este creo que es el mismo ejemplo. Ahora vamos a aplicar el método de reducción por sumas y restas. Bueno, lo sacamos del sistema y ponemos 2x menos y igual a 3. Y abajo x más 2y igual a menos 1. Lo que hacemos es multiplicar por 2, por menos 2, la ecuación de abajo para que nos quede 2x menos y igual a 3. Y acá nos queda menos 2x menos 4y igual a 2. Y las sumamos. Cuando yo sumo este y este se cancelan, me da 0. Más 2x menos 2x y así eliminamos una variable. Y si tenemos menos 1 menos 4, nos da menos 5y. Y acá 5. 3 más 2, 5. Entonces y es igual a menos 1. Obtengo el mismo resultado. Y con menos 1 voy a cualquiera de las dos ecuaciones y obtengo x. Y queda x, 1. Y vuelvo a obtener el mismo punto porque las rectas no cambiaron. Estoy cambiando el método, cómo llego a, al resultado. Profe, Sí, ahí por lo que multiplicó una de las ecuaciones lo hizo a conveniencia, ¿no? Digamos, para claro. que Yo he se cancele alguna. decidido cancelar las x. Y acá en el método que hace el cuadernillo, desea cancelar las y. Entonces multiplica la primera por 2. Y entonces me queda 4x menos 2y más 6, igual a 6. Y al sumarlos, me queda 5x más 0 igual a 5. Entonces, x igual a 1. Profe. Sí. ¿Y ese por 2 sería como un algoritmo o podemos decir nosotros por cuánto? No, multiplicamos? ustedes tienen que decidir qué quieren anular. Si quieren anular las x, ustedes tienen que igualar los coeficientes de los x. Y después, si son del mismo signo, lo tienen que restar. Y si son de distintos signos, las suman de tal manera que se anulen las x. Acá yo quiero eliminar las y. Entonces, ¿qué hago? Tengo que lograr primero que los coeficientes sean iguales. Multiplico por 2. Quedan de distintos signos, sumo las dos ecuaciones y se eliminan los y. La idea es sumar o restar según me convenga. A veces la ecuación viene en una de las variables tienen el mismo coeficiente de las dos ecuaciones, ya está como hecha la mitad del trabajo. Lo único que tengo que hacer es restar las dos ecuaciones. ¿Sí? Está encarado para ahí de forma natural. En vez de matarme haciendo otros temas que me pueden salir largos, yo elijo el método según mi conveniencia. Lo importante es que sale el mismo resultado. Y ahora, acá resolvieron el mismo sistema de ecuaciones por los 3 métodos más pagos. Pero hay un cuarto método que es el de determinante. A ver si lo puedo hacer. En el determinante, ustedes se van a acordar.
decíamos que el determinante del sistema se armaba con los coeficientes de las variables. Esta es la variable X y la variable Y. Se resuelve el determinante, da un número que tiene que dar distinto de 0. Si da igual a 0, no existe la solución. El sistema es indeterminado. Son rectas paralelas. Entonces acá me queda 4 menos 1. Igual a 4 más 1 igual a 5. Ese es el determinante del sistema. El determinante de la variable X es el determinante en el cual los coeficientes de la X los reemplazamos por los términos independientes. Y los de la Y se quedan iguales. Resolvemos el determinante, nos queda 6 menos 1 igual a 5. Ahora, X es el determinante en X sobre el determinante del sistema y es 5 sobre 5 igual a 1. X0 igual a 1. Hacemos el determinante de Y, donde los valores de X se quedan igual, 2 y 1. Y en vez de los de Y, van en el término independiente. Resolvemos. Menos 2, menos 3. Esto da menos 5. Entonces, Y es igual al determinante en Y sobre el determinante del sistema, menos 5 sobre 5 igual a menos 1. Y 0 igual a menos 1. Sale el mismo resultado. Este es un sistema mecanizado que no importan los valores sino las posiciones y es apto para hacerlo en computadora. Más largo es, profe. Es más largo, pero siempre llegas a un resultado. ¿O no? Sí, sí. Bien. Perfecto. Son los 4 métodos estándar que aprendimos en la secundaria, los que tuvimos suerte. Algunos no lo vieron. Otros lo vieron y no se acuerdan. Pero ahí están. Bueno, vamos a cortar acá y vamos a hacer algo de la práctica. La clase que viene vamos a hacer función cuadrática. ¿Sí? Vamos a la práctica. Trabajo práctico número 5. Interesante. De todos los temas que hemos visto, tenemos que, a ver, ahí está. Este no, es este. Trabajo práctico número 5. A ver. Ahora sí. Ahí está. Funciones. Clasifique las funciones. ¿Qué es esta función, la A? Lineal. Sí. Igualación. No, igualación es un método, no es una función. Si yo agrupo, esa A me queda. Y igual a f de x igual a menos 5x más 4. ¿Qué es esta función? Es lineal. Es correcta la respuesta. Es un polinomio lineal. Es una recta. Cuando hablamos de funciones, decimos si es un polinomio lineal, o sea, de grado 1, eso gráficamente es una recta. ¿Qué es recta? Bueno, la boleta de la luz son 2 rectas. Una que es el abono y el resto es el consumo. Consumo fuera del abono. Entonces, ahí tenés 2 funciones y una de ellas tiene esta forma. ¿Sí? La segunda, el B, ¿qué es? Cuadrática. Cuadrática. ¿Y qué significa cuadrática? Un polinomio cuadrático significa una parábola.
Esa es una cosa así. La C, ¿qué es? Racional. Irracional. Irracional. Una función irracional. La G, Racional fraccionaria. racional. Que ya digas racional implica que sea fraccionaria y que en el denominador existen cosas con variables. La E, Pero no también sería racional entera. Otra, digamos. bueno, La de arriba, esta, por ejemplo, la A. no, esta es racional entera y el entero se refiere no a los coeficientes, sino a los exponentes. Porque si el exponente es fraccionario, es irracional. Si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a x menos 1 y abajo tengo x a la 3 medio más 1, esto es irracional. Por el exponente. ¿Cómo? Por el exponente. Por el exponente, porque si el exponente es fraccionario significa que hay una radicación. Entonces es irracional. Justamente por el Entiendo. exponente. Cuando vos decís entera, racional entera significa que, aparte de ser un cociente, los exponentes son enteros. Enteros positivos. Si fuera entero negativo, es racional. ¿Por qué a la 0, profe? No tiene que ser No, a no, 1. no quise poner 0. Lo que quise poner es Ah. que ahí el exponente es entero. Es a la 1 y acá también es a la 1. Puede ser al cuadrado, al cubo, pero todos son exponentes números enteros. Bien. ¿Y qué es la E? La función E, ¿qué es? Trascendente. Trascendente. La F, la función G, ¿qué Lineal. es? Es lineal, o sea que es una recta. O sea que es polinómica. O, ¿cómo le llaman? En funciones. Funciones Función algebraicas lineal. lineales. Sí. Y esta, la G, Trascendente. Logarítmica. trascendente. Y esta Trascendente exponencial. no es ascendente, es trascendente. Que trasciende la parte polinómica. Por eso le han puesto trascendente. Y esta, Racional. no. Irracional. Ah, no, perdón, es racional. Esto es lo mismo. Por la variable. Claro, la variable está en el denominador, es lo mismo que poner 2 por x a la menos 1, más 5. Eso significa que es racional. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente negativo, no, un exponente negativo, que es lo mismo que la variable esté en el denominador. Fantástico. Esto es lo mismo que 2 más 5x sobre x. Cuando yo sumo las dos fracciones. Y ahí me queda clarísimo que es racional. Igual que los polinomios. Bueno, en el 2 dice, marque con una X las funciones lineales y dé la pendiente y la ordenada al origen. Primero veamos las lineales. La A es lineal, Sí. la B, También. la C, No. No. la D, Sí. Sí. la G, la E No. No. y la F. Sí. Bien, ahora en la A, que es lineal, ¿cuál es la pendiente? Menos 4. Somos 4. Y la ordenada del origen, Un Un medio. medio. perfecto. En la B, ¿cuál es la pendiente? 5x. 5. Y la ordenada del origen, Ordenado menos 4. 4. 4 positivo, no es menos 4. 4 Ah, positivo. disculpe.
sí, sí. Y en la D, Menos Menos un medio. medio. y B, 4 séptimos. perfecto. Bueno, y así hacen con todas las otras. ¿Ya has entrado? ¿Cómo? No, nada, profe. Bien. Disculpe. No, por favor. No hay necesidad de andar pidiendo disculpas. Si se equivoca, se equivoca. Esto es para equivocarse. No hay que equivocarse en el parcial, pero acá usted está libre de culpa y cargo. Vamos a ver el 3A. Determina analíticamente si el punto P0 pertenece a una recta o no. Se trata de este P0 con estas coordenadas y la recta se trata de esta ecuación. Para que un punto pertenezca a una recta, ¿qué es lo que tiene que pasar analíticamente? Que al sustituir X, por ejemplo, me tiene que dar Y igual. Y claro, quiere decir que con estos valores de X y de Y, tienen que verificar la igualdad. Eso es lo que tiene que pasar. Matemáticamente, ¿cómo se hace? Lo que hago es poner menos un medio en el lugar donde tengo la X. Entonces, Y igual a menos un medio. El menos un medio es la X y el menos que está adelante es el menos de la ecuación, este. Y menos 5 medios. Entonces, Y va a ser igual a un medio positivo menos 5 medios. Como los denominadores son iguales, puedo poner 1 menos 5 y me da menos 4 medio igual a menos 2. Menos 2 es igual a la coordenada del punto. Entonces, este punto sí pertenece a la recta. ¿Se entendió el concepto? Sí, profe. Un punto pertenece al lugar geométrico de una figura siempre que verifique la ecuación que describe el lugar geométrico. Bueno, ahí está. Esto es maravilloso. Todos los otros ejercicios del 2 se hacen así, del 3 se hacen así. Vamos a ver el 4. 4A. Dice, encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos P1 y P2. Tenemos 2 puntos. La recta tiene la forma I igual a mx más b. ¿Sí? Entonces, como es m es i2 menos i1 sobre x2 menos x1. Esto era el salto en i y el salto en x. Entonces tenemos los dos puntos. Este es x1, este es i1. Este es x2, i2. Entonces reemplazamos. M es igual, el I2 es 0, menos 2. El I1 es menos 2. Y el menos es el menos de la ecuación. Yo hago la diferencia entre menos de la estructura de la ecuación y el menos del número. Y abajo, el x2 es 6 y el x1 es 0. Entonces me queda 2 sobre 6 igual a 1/3. Esta es la pendiente, 1/3. Y ahora, ¿cómo hago para sacar la ordenada al origen? Bueno, yo tengo i igual a 1/3 de x más b. Y la hago pasar a esta recta por un punto cualquiera. Por ejemplo, punto 1. X vale 0, entonces me queda i igual a 1/3 por 0 y el i vale menos 2. Más b, y entonces vale menos 2, que es el valor de i. Y ahora me queda
b igual a menos 2. La recta entonces es y igual a 1/3 de x menos 2. Esa recta pasa por los dos puntos. Si hay alguna duda, háganlo pasar y van a ver que funciona con los dos puntos. Ahí está en modo explícito. Lo voy a escribir aquí al costado porque no queda muy claro. Entonces, y igual a 1/3 de x menos 2. ¿Se entendió cómo es la idea? Practiquemos en el punto E. Bueno, no vamos a practicar nada, ya son las 10:10. Perdón, me fui otra vez de horario. Bueno, hagan todos estos ejercicios, vayan haciéndolo, algunos ya han empezado, está bueno eso, y así vamos a